Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola a todos, mi nombre es Carlos Márquez y hoy seré el encargado de moderar este seminario online que tiene por título Avances de la radioterapia y el tratamiento de las enfermedades hematológicas, indicaciones y beneficios. Les recordamos a todos y a todas que pueden visitar nuestra página web www.aeal.es para consultar los vídeos informativos que realizamos y los servicios que ofrece AEAL a sus socios y socias. El seminario de hoy será impartido por la doctora Janet Valero, licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Carabobo, Venezuela, y consultora en oncología radioterápica en el Hospital HM San Chinarro de Madrid. La doctora Valero ha sido consultora en la Clínica Universidad de Navarra y es miembro de, entre otros, la Sociedad Española de Oncología Radioterápica, SEOR, y del Comité de Ética de HM Hospitales. También es doctorada por la Universidad de Navarra en el año 2013. Procederemos a explicar la dinámica del seminario, pero antes queremos darle a la doctora Valero la bienvenida y agradecerle enormemente el tiempo dedicado a esta ponencia. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Pasamos a explicar la dinámica del seminario. El ponente realizará la exposición y durante la exposición pueden consultar las dudas que vayan surgiendo, que posteriormente serán contestadas en el turno de preguntas para los asistentes al seminario. Estas preguntas se pueden realizar mediante la ventana que tienen disponible para los que nos llegarán e iremos leyendo y la doctora Valero pues las pueda contestar. Sin más, damos paso a la doctora Valero para que presente este seminario que recordamos tiene por título Avances de la radioterapia y el tratamiento de las enfermedades hematológicas, indicaciones y beneficios. Muchas gracias, doctora. Bueno, de nuevo, buenos días a todos. Quiero dar la bienvenida a este seminario online de enfermedades oncohematológicas. Quiero agradecer a la Sociedad Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia por invitarme en representación de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica a participar en él. También quiero agradecer a ustedes por estar aquí. Intentaré ser lo más práctica y sencilla mi presentación. No obstante, si os queda alguna duda, posteriormente estaré encantada en resolver sus preguntas. Como les comentamos, el título de la presentación es Avances de la radioterapia en el tratamiento de las enfermedades oncohematológicas, indicaciones y beneficios. Esta soy yo para que me pongáis cara. Y hoy tenemos cosas muy interesantes para compartir. Antes me gustaría hacerles un breve comentario. Durante el curso de esta presentación, probablemente 9.000 niños nacerán en el mundo entero, 60 niños nacerán en Estados Unidos y quizás 24 en España. Más de 3.000 nuevos libros serán publicados hoy y probablemente el número de WhatsApp enviados y recibidos excederá la población total del planeta. En fin, estamos en continuo crecimiento, con cambios y en la búsqueda de resultados diferentes y mejores. Y por eso estamos aquí hoy, para conocer un poco más acerca de la radioterapia. Claramente vivimos un momento inimaginable en los avances de la radioterapia como modalidad de tratamiento en las enfermedades oncohematológicas. Hace unos cuantos años contábamos con escasos recursos, escasa tecnología. Sin embargo, a día de hoy la situación es completamente distinta, desde las técnicas de imagen para definir mejor las zonas que vamos a tratar, hasta los nuevos y modernos aceleradores lineales, que son las máquinas con las que administramos los tratamientos. Es decir, el manejo de los pacientes con enfermedades oncohematológicas con radioterapia a día de hoy se ha transformado totalmente. Y en los próximos minutos me gustaría, con los datos que comentaremos, que sea más fácil alcanzar el objetivo de este seminario, y es que no sea más que conocer un poco más acerca de la radioterapia y, como hemos dicho, de sus indicaciones y de sus avances en este campo. Porque sencillamente lo importante es conocer algo más acerca de estos tratamientos y de esta especialidad que muchas veces es la gran desconocida. ¿Y por qué digo que es la gran desconocida? Porque muchas veces cuando hablamos de la radioterapia existen unos tópicos típicos y, por ejemplo, como vemos aquí en la primera imagen, el llamado efecto térmico de la radioterapia, es decir, al parecer la radioterapia produce calor en la zona en que me están radiando, o en segundo lugar, típicamente le llamamos a la radioterapia la radiología en lugar de radioterapia, o al médico de radioterapia le decimos radiólogo y no como el oncólogo radioterápico. Un tercer tópico cuando, por ejemplo, le dicen
mire, cuando le traten de radioterapia quizás le van a quemar un poco. O finalmente nos explican que cuando nos radien nos darán algunos rayos. Es decir, existen tópicos, existe una imagen de la radioterapia establecida y conocida que quizás nos puede causar sensación de miedo o rechazo a este tipo de tratamiento. Y por ello, de nuevo recalco la importancia de invitarles a que hoy conozcamos un poco más de ella, ya que forma parte importante del tratamiento junto con la quimioterapia de las enfermedades oncohematológicas. Este conocimiento nos puede ayudar a que quizás si estamos en proceso de que en un futuro nos toque el tratamiento de radioterapia o que tengamos algún conocido, le podamos informar y explicar que esta gran desconocida no parece ser tan agresiva como quizás lo podemos suponer. Para ello y para continuar, me gustaría plantear unas preguntas que al final de la presentación encontraremos las respuestas y que sería el mensaje final que me gustaría que nos llevemos a casa. En primer lugar, ¿existen avances en la radioterapia? ¿Qué ventajas tienen estos avances para el tratamiento? En segundo lugar, ¿tiene indicación clínica la radioterapia en las enfermedades oncohematológicas? Y finalmente, ¿cuáles son los pacientes que se pueden beneficiar más de estos tratamientos? Y hay tres cosas en relación a este tema de las que me gustaría hablar hoy específicamente, como se muestra en la siguiente diapositiva, y este será el esquema que seguiremos a lo largo de la presentación. En primer lugar, hablaremos acerca de las generalidades de la radioterapia, que pienso son importantes para estar informados adecuadamente. A continuación describiré cuáles son los avances que han ocurrido en el tratamiento de radioterapia en los últimos años y finalmente nos centraremos en describir cuáles son las principales indicaciones y los resultados, además de los efectos secundarios. Para empezar, y a manera de introducción, recordemos que las neoplasias hematológicas, ya que hablaremos de ellas, pues vamos a definirlas en primer lugar, son un grupo heterogéneo de enfermedades malignas que afectan la sangre, la médula ósea y los ganglios linfáticos. Tradicionalmente se han dividido en dos grandes grupos, en las leucemias y en los linfomas. Sin embargo, a día de hoy, la Organización Mundial de la Salud las clasifica según su origen y en general las agrupan como neoplasias mieloides y neoplasias linfoides. El tratamiento puede consistir en algunos casos en la observación, por ejemplo en algunas leucemias, o en algunos casos se requiere el tratamiento con quimioterapia, con radioterapia, con trasplante de médula ósea y en algunos con inmunoterapia. Como en el día de hoy nos centraremos en aquellas enfermedades oncohematológicas subsidiarias de radioterapia, a continuación mencionaré aquellas en las que se emplea esta modalidad terapéutica como parte del tratamiento. En primer lugar, encontramos a los linfomas. ¿Qué son los linfomas? Es un cáncer que comienza en las células del sistema linfático. Como sabemos, el sistema linfático forma parte del sistema inmunitario que ayuda al cuerpo a combatir infecciones y enfermedades, y debido a que el sistema linfático está distribuido en todo el cuerpo, ganglios linfáticos del cuello, del tórax, del abdomen, el linfoma puede surgir en cualquier parte del organismo. Las clasificaciones clásicas o los dos tipos generales de linfoma son, en primer lugar, el linfoma de Hodgkin, con su clasificación en el clásico, que es el más frecuente, y el nodular con predominio linfocítico, y el linfoma no Hodgkin, que abarca una gran variedad de tipos, subtipos histológicos. Los linfomas se pueden presentar tanto en niños como en adultos. Además, existen otras enfermedades oncohematológicas, como los mielomas múltiples, que son un tipo de cáncer en la que existe una proliferación anormal de células plasmáticas en la médula ósea. Y en ocasiones, el mieloma múltiple puede extenderse a los huesos y producir lesiones malignas óseas que causan dolor. Los plasmocitomas solitarios son otro tipo de enfermedad oncohematológica. Como hemos dicho previamente, también puede ser subsidiario de tratamiento de radioterapia, y en este lo que ocurre es que las células plasmáticas anormales se agrupan en un tumor único en cualquier hueso del cuerpo, como por ejemplo vemos en esta imagen a nivel de la
de una vértebra de la columna vertebral. Como dijimos, algunas de estas enfermedades oncohematológicas pueden ser subsidiarias de tratamiento con radioterapia y otras menos. Lo que sí es cierto que el tratamiento y la probabilidad de curación dependerá del tipo y del estadio de la enfermedad, ya sea un linfoma, un mieloma o un plasmocitoma. Muy bien, continuando con la presentación, es el momento en que hablemos un poco de la radioterapia. ¿Y por qué? Porque antes de conocer los avances de la radioterapia es importante que conozcamos las bases generales de este tratamiento. Y por ello he planteado las siguientes preguntas. En primer lugar, ¿qué es la radioterapia? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cómo actúa? ¿Por qué es importante? ¿Cuál ha sido su evolución? Algunos conceptos básicos. ¿Cuáles son los pasos de un tratamiento de radioterapia? Y en primer lugar, ¿qué es la radioterapia? La radioterapia no es más que un tratamiento oncológico que utiliza radiaciones ionizantes, es un tratamiento local porque se administra en una parte del organismo y es allí donde se administra, donde se aplica, donde actúa, y actúa sobre el tumor destruyendo células malignas e impidiendo que crezcan y se reproduzcan. ¿Cuáles son los objetivos de la radioterapia? Por un lado, destruir el tumor y a la vez producir el menor daño posible a los órganos sanos que están cerca del tumor. ¿Y cómo conseguimos ese objetivo? Administrando dosis altas de irradiación al tumor y dosis baja a los tejidos sanos. Ahora bien, ¿cómo actúa la radioterapia? ¿Cuál es su mecanismo de acción? La radioterapia produce muerte celular, es decir, mata a la célula porque las radiaciones ionizantes actúan sobre la molécula del ADN. La molécula del ADN en cada célula nuestra es la encargada de la replicación de las células. Si la radioterapia destruye a esta molécula, destruye a la célula porque inhibe a la base fundamental encargada de la reproducción de la misma. Esto la radiación ionizante lo hace de forma directa, atacando a la molécula del ADN. Pero también la radioterapia tiene una acción indirecta a través de radicales libres que actúan directamente sobre el ADN y lo dañan y por tanto producen muerte celular. ¿Y por qué es importante la radioterapia? La radioterapia de esta manera, destruyendo la célula tumoral, disminuye la probabilidad de que se produzca la recaída local, es decir, que aparezca de nuevo la enfermedad, que aparezca de nuevo el tumor. Y en otros casos, además, la radioterapia se emplea para controlar los síntomas derivados de la enfermedad. Es muy eficaz para aliviar el dolor, por ejemplo, producido por una metástasis ósea. Por tanto, se sabe que cerca del 70% de los pacientes diagnosticados con cáncer en algún momento de su tratamiento van a necesitar radioterapia y además que hasta casi un 30% o más contribuye la radioterapia a la curación de la enfermedad oncológica. Antes de finalizar esta primera parte, me gustaría recalcar que es importante también conocer que la radioterapia es una modalidad de tratamiento en la que se realiza un trabajo en equipo. Un equipo humano formado por oncólogos radioterápicos, por físicos, por enfermeras especializadas y técnicos de radioterapia, donde cada uno contribuye a que estos objetivos que hemos mencionado se hagan realidad. Ahora bien, con respecto a la evolución de la radioterapia, ¿de dónde venimos? Históricamente, ¿de dónde vamos? ¿Cuál es nuestra historia? ¿Cuál es nuestra evolución? Para comenzar, en el año de 1895, Roentgen comunicó el descubrimiento de los rayos X. Posteriormente, los esposos Curie descubrieron la radioactividad y un físico, en 1895, Groove, realizó la primera aplicación de radiaciones ionizantes en una paciente con cáncer de mama. A partir de 1900 se diseñaron las primeras máquinas de tratamiento, que son las que vemos en esta imagen. Son las bombas de cobalto. Y posteriormente, en los años 70, ya se realizaron los primeros tratamientos con radioterapia en 2 dimensiones, en las que se limitaba en la zona del tratamiento por un ancho y por un largo,
pero no podíamos ver el tumor. Lo hacíamos solamente por límites anatómicos. 20 años después se comienza con la radioterapia tridimensional conformada. Su introducción supuso una mejora muy significativa del poder curativo de la radioterapia. ¿Y por qué? Primero porque incorporó la imagen, incorporó el escáner o el TAC para planificar los tratamientos y hacerlo en 3 dimensiones. Veíamos el tumor, podíamos delimitar la zona que vamos a tratar. Además, gracias a los avances tecnológicos, se incorporaron los aceleradores lineales, que son las máquinas con las que administramos el tratamiento, y sustituyeron a las antiguas bombas de cobalto, lo que permitía que realizáramos tratamientos más seguros. En el siglo XXI apareció la radioterapia de intensidad modulada, que modula la intensidad de la irradiación, como veremos más adelante en detalle, y además apareció la radioterapia guiada por imagen, que nos permitía verificar o nos permite verificar con seguridad la zona del tratamiento antes de cada sesión de radioterapia. Además, se han incorporado nuevas herramientas que nos permiten delimitar mejor la zona del tratamiento, como el PET-TAC, la resonancia magnética y más recientemente el PET-resonancia. Por tanto, hemos evolucionado en los tratamientos de radioterapia y con todas estas herramientas podemos ofrecer mejores tratamientos. Ahora bien, hay algunos conceptos básicos que también me parecen importantes que conozcamos para entender mejor la radioterapia. Primero, ¿con qué se mide la radioterapia? La unidad de medida de la radioterapia se le denomina Gray, en lugar de miligramos, que es la unidad con que se mide la quimioterapia, los antibióticos. En segundo lugar, el fraccionamiento. ¿Qué es el fraccionamiento? Es la dosis diaria que se administra por cada sesión de tratamiento, es decir, cuánta dosis administraré o recibiré por día. La gran mayoría de los tratamientos de radioterapia se realiza en una sesión diaria de lunes a viernes una vez al día. Y la duración de los tratamientos, en este caso de las enfermedades oncohematológicas, suele oscilar entre 10 a 20 sesiones, siendo la más frecuente entre 15 a 18 sesiones. En otro tipo de tumores, quizás las sesiones de tratamiento suelen ser más largas, alrededor de 33, 35 sesiones para aquellos que son más largos. Con lo cual, para las enfermedades oncohematológicas, la media, como lo mencionaba anteriormente, suele ser entre 15 a 18 sesiones. En el caso de los tratamientos para controlar el dolor, los tratamientos son más cortos, habitualmente 10 sesiones. ¿Con qué se administra la radioterapia? ¿Cómo se administra la radioterapia? Como lo mencioné previamente, el acelerador lineal es la máquina de tratamiento. Ya existen diferentes tipos de acelerador. Un acelerador lineal no es más que lo que estamos viendo en esta imagen, es una máquina con la que administramos la radiación, consta de una mesa, que es en la que colocamos al paciente, y consta de un brazo grande que es un gantry, y a través de este filtro es donde aparece la radiación. Hay algo que es importante conocer: durante esta administración del tratamiento, esta radiación que sale por acá por la máquina no se nota, no huele, no duele ni tampoco da calor. A continuación, me gustaría explicar cómo se lleva a cabo un tratamiento de radioterapia. Por ejemplo, en el caso de una paciente con un linfoma axilar. La radioterapia, el proceso de radioterapia en grandes rasgos tiene 4 etapas. La primera es la simulación, la segunda la delimitación del volumen de tratamiento, la tercera la dosimetría y la cuarta el tratamiento propiamente dicho. En primer lugar, realizamos o se procede a realizar la simulación. Es la etapa en la que colocamos a la paciente o al paciente en la posición del tratamiento, que dependerá de la zona que vamos a tratar, y sobre un inmovilizador que nos permite mantener fija la zona de tratamiento. Esta posición tiene que ser cómoda y reproducible diariamente, es decir, el paciente lo vamos a colocar en esta misma posición igual todos los días. ¿Para qué? Para que radiemos con precisión y exactitud la zona que queremos radiar. Además, en esta etapa de la simulación realizamos un escáner o un TAC que sirve para planificar el tratamiento. Y realizamos unas marcas en la piel del paciente que son de referencia, que son los tatuajes, y que van a servir para que cuando el paciente reciba su tratamiento en la máquina de tratamiento sea colocado exactamente igual
todos los días. En segundo lugar, tenemos la delimitación del volumen de tratamiento. Con las imágenes del TAC que obtuvimos en la simulación, delimitamos la zona del tratamiento, la contorneamos, la dibujamos, así como también los órganos sanos que están alrededor. Posteriormente, junto con los físicos, se realiza la dosimetría del tratamiento, con la cual realizamos los cálculos dosimétricos que nos permiten administrar la dosis que queremos dar en la zona del tratamiento, en este caso mostrada en color rojo, y nos permite cuantificar cuánto llega a los órganos sanos, en este caso el pulmón que está al lado de la zona del tratamiento, acá la médula espinal que está contorneada en verde. Con esto lo que hacemos es calcular la mínima dosis que pueda llegar y que está permitida, establecida para los órganos sanos, para así minimizar los efectos secundarios. Finalmente, el paciente, o en este caso la paciente que tenía un linfoma axilar, acude a la sala de tratamiento, es colocada en la máquina que recordamos se llamaba acelerador lineal y se administra el tratamiento. Previamente siempre realizamos una prueba de imagen para verificar que estamos en la zona exacta del tratamiento y hacer cualquier corrección que fuera necesario. En este caso, para la paciente con linfoma axilar, se realizaron 18 sesiones de tratamiento, una vez al día, de lunes a viernes, como lo mencioné previamente, y aproximadamente la sesión pueden oscilar en tiempo, dependiendo de la técnica, entre unos 10 a 20 minutos. Continuamos con los avances de la radioterapia, que es la segunda parte de la presentación. En los últimos años hemos experimentado en la medicina, en este caso en la radioterapia, un gran desarrollo tecnológico. En primer lugar, en las pruebas de imagen que nos permiten definir los volúmenes de tratamiento, en los sistemas de planificación, como veremos más adelante, hablaremos del concepto de la IMRT, el VMAP, y finalmente en la administración y en la verificación del tratamiento surgen los conceptos de la radioterapia guiada por imagen, de sistemas de control del movimiento. Y para comenzar vamos a hablar de las pruebas de imagen. Las pruebas de imagen que empleamos para definir o delimitar los volúmenes de tratamiento, desde que inicialmente empleábamos el TAC, actualmente hemos avanzado. ¿Y por qué hemos avanzado? Porque, por ejemplo, para aquellos tumores localizados a nivel del sistema nervioso central, podemos emplear la resonancia magnética, que nos permite definir muy bien las estructuras del sistema nervioso central, los órganos sanos como es el tronco cerebral y específicamente el tumor, que se puede ver mejor que en el caso de hacerlo con el escáner. Fusionamos ambas imágenes porque cada uno nos aporta un dato para hacer la planificación del tratamiento. Asimismo, hemos incorporado la imagen del PET-TAC, que es una prueba de medicina nuclear y que nos da información metabólica de la actividad tumoral para poder definir mejor la zona del tratamiento. Y muy recientemente, en el último año, se ha incorporado una nueva herramienta que es el PET-resonancia, que conjuga los datos que nos aporta la resonancia magnética junto con la actividad metabólica que nos aporta el PET. Con respecto a los sistemas de planificación, estos no son más que sistemas informáticos que nos permiten realizar los cálculos con mayor precisión para administrar, como dijimos inicialmente, más dosis en el tumor, que es donde queremos dar la mayor dosis, y menos dosis en las zonas de los órganos sanos. Esto ha implicado la puesta en marcha de, en primer lugar, la radioterapia de intensidad modulada, que las siglas en inglés son Intensity Modulated Radiation Therapy. Y en segundo lugar, del VMAT, que es el Volumetric Modulated Acute Therapy. La radioterapia de intensidad modulada es una técnica novedosa que nos ha permitido, como el guante a la mano, adaptar nuestra radiación al volumen de tratamiento y disminuyendo donde no queríamos que llegara la radiación, excluyéndolo de la zona del tratamiento lo más preciso posible. ¿Esto qué ha permitido? Ha permitido proteger más los órganos que están alrededor y que no tenemos por qué radiar. Por ejemplo, al radiar con radioterapia tridimensional conformada en esta zona en rojo que vemos aquí, que es la zona de mayor dosis, vemos
cómo es inevitable que se nos extienda un poco hacia la parte posterior y hacia esta zona de los pulmones. Este es un corte transversal de un paciente que tiene un linfoma a nivel del mediastino, a nivel del tórax, y vemos acá cómo la zona roja se extiende a lo largo de todo este cuadrante. Sin embargo, con la radioterapia de intensidad modulada, la modulación de las de irradiación nos permite administrar estas dosis, que son las dosis altas, que están representadas en color rojo, solamente confinada a la zona que yo quiero radiar. Si es cierto, aquí también en estos colores vemos que hay dosis de irradiación, no se excluye, pero son las dosis más bajas. Con respecto al VMAT, hemos dicho que es arcoterapia volumétrica modulada, de las siglas en inglés, Volumetric Modulate Arc Therapy. Es la técnica más avanzada de los tratamientos mediante IMRT. Es la última generación de arcoterapia, una tecnología con la que se consigue una mejor conformidad de la dosis de irradiación, pues como vemos aquí, incluso comparándola con la IMRT, esta nos permite conformar aún mejor la dosis de radiación, sobre todo, en este caso, estas dosis que están representadas acá de color azul, que son las dosis bajas, nos permite conformar mejor la dosis de irradiación. Además, acorta significativamente los tiempos de tratamiento, lo que se traduce en mejorar el confort del paciente y disminuye además el riesgo de movimiento durante el tratamiento. Además de reducir, como lo hemos dicho previamente, la dosis en los órganos de riesgo que están cerca de la zona del tratamiento. Con la técnica del VMAT, el haz de irradiación gira alrededor del paciente ininterrumpidamente en uno o varios arcos. Y si una fracción de radioterapia convencional se suministra típicamente en 8 o 10 minutos, con VMAT se puede hacer en tan solo 2 minutos, con lo cual ganamos en ventaja de tiempo, como hemos dicho, de confort para vosotros los pacientes. Además, en los tratamientos con VMAT se emplea durante la sesión un sistema de guiado por imagen en 3 dimensiones integrados en el acelerador, que durante el tratamiento nos puede guiar mejor la terapia, de modo que maximiza la dosis en la zona de radiación blanco y minimiza aún la exposición a la radiación de los tejidos sanos, porque nos permite hacer correcciones durante la fracción del tratamiento. Con respecto a las máquinas del tratamiento, actualmente existen aceleradores lineales muy modernos que permiten realizar tratamientos con mayor precisión, seguridad y, como hemos dicho, en corto tiempo. Tenemos desde los aceleradores lineales clásicos como el OnCore, el Novalis, la tomoterapia y más recientemente el Versa, también está el Trubin, estos últimos que permiten realizar tratamientos con VMAT. Finalmente, siguiendo hablando de los avances, tenemos que conocer cuando administramos la radioterapia, ¿qué pasa? ¿Podemos verificar el tratamiento antes? ¿Tenemos seguridad de que lo que hicimos y lo que planificamos en el ordenador, esos cálculos que se hicieron en el planificador, se reproducen realmente cuando el paciente está tumbado en esa mesa del acelerador? Pues sí. Actualmente existe la llamada radioterapia guiada por imagen, que se escribe IGRT, de la traducción en inglés, Image Guide Radiation Therapy. Existe y que lo que nos permite es guiar, es un sistema de vanguardia que permite comprobar durante el tratamiento la localización del volumen a tratar y adecuar y corregir automáticamente la posición del paciente. Esto depende de qué sistema de acelerador se utilice. Hay algunos que tienen mesas robóticas que permiten hacer el ajuste automáticamente. Lo cierto es que hay otros aceleradores que tienen en su interior, integran un escáner o TAC que permite hacer un TAC en ese momento antes de administrar el tratamiento y fusionarlo con la imagen de la planificación para ajustarlo y tener una precisión milimétrica. Es decir, existen diferentes sistemas guiados de radioterapia guiada por imagen, dependerán del acelerador que haya en el hospital, dependerá de la máquina que empleemos, pero lo cierto es que nos permite ajustar con precisión y hacer los cambios milimétricos que sean necesarios para asegurar la mayor exactitud antes y al momento de radiar, porque incluso podemos hacer una corrección durante la sesión de radioterapia.
En resumen, la IMRT, la IGRT, radioterapia modulada, intensidad modulada, perdón, la VMAT, la radioterapia guiada por imagen. Ambas herramientas nos permiten aumentar la dosis al volumen tumoral y disminuir los efectos secundarios. Por tanto, nos permite hacer tratamientos más precisos y más seguros. Los avances en la radioterapia, por tanto, han mejorado la calidad de los tratamientos. Gracias a esta evolución tecnológica hemos conseguido mejorar esta calidad y gracias a esto aminoramos los riesgos a corto y a largo plazo. ¿Por qué? Porque podemos identificar mejor el tumor, porque podemos realizar mejores tratamientos y con máquinas más modernas que nos convierten sencillamente en una excelente herramienta en el tratamiento del cáncer y de las enfermedades oncohematológicas. Aquí podemos ver cómo los avances nos han cambiado totalmente el tratamiento de radioterapia en el caso de las enfermedades oncohematológicas, porque cuando empleábamos los tratamientos en bomba de cobalto, cuando se hacía aquella radioterapia en 2 dimensiones por los años 1900, solamente podíamos hacer tratamientos limitados por límites anatómicos. Y si yo tenía que radiar a un paciente con un linfoma en el tórax, pues tenía que hacer este campo extenso. Si tenía que radiar a un paciente con un linfoma a nivel abdominal, pues tenía que hacer este campo extenso. ¿Y qué ocurre ahora? Pues con toda esta tecnología maravillosa que os he comentado, lo que podemos hacer es planificar en 3 dimensiones, vemos lo que podemos radiar, utilizamos técnicas que excluyen lo mayormente que se pueda el órgano sano y sobre todo, además, los nuevos estudios nos están diciendo que en vez de radiar zonas extensas, radiamos los ganglios afectos, con lo cual la probabilidad de producir efectos a largo plazo se aminoran aún más. En el último bloque de la presentación vamos a hablar ahora de las indicaciones, los resultados, qué pacientes se van a beneficiar y una pequeña descripción de los escasos, pero que sí que podemos mencionar, efectos secundarios que pueden ocurrir con el tratamiento de radioterapia. En primer lugar, saber que las indicaciones clínicas clásicas en las enfermedades oncohematológicas van en primer lugar por tratamientos radicales, que es en los cuales la radioterapia se emplea sola. Por otra parte, tratamientos de consolidación, es decir, después de una respuesta alcanzada con la quimioterapia, nosotros ayudamos a terminar de conseguir ese efecto o a mantener en el tiempo la respuesta alcanzada con la quimioterapia. Y en un tercer lugar, como hemos mencionado también previamente, para tratamientos paliativos de control del dolor cuando hablamos de la metástasis óseas en el caso de los mielomas múltiples. En primer lugar, vamos a hablar de los linfomas, ¿no? Tenemos en la enfermedad de Hodgkin, el linfoma no Hodgkin, el mieloma múltiple y el plasmocitoma solitario óseo. Son las 4 entidades fundamentales dentro de las enfermedades oncohematológicas, dentro de las cuales nuestra terapia, es decir, la radioterapia, está indicada. Con respecto al linfoma. En linfoma tenemos 2 grupos, el linfoma Hodgkin, como lo vimos inicialmente. Vamos a hablar del linfoma Hodgkin en primer lugar. El tratamiento estándar de los pacientes con un nuevo diagnóstico de enfermedad de Hodgkin lo vamos a definir según el estadio, agrupados en estadios iniciales y en estadios avanzados, y a su vez por subgrupos, los grupos favorables y los grupos desfavorables. En estadios iniciales, con pronóstico favorable, existe 2 opciones de tratamiento a considerar el estándar para estos pacientes. Es el tratamiento combinado de quimioterapia con radioterapia. Se administran 2 ciclos de quimioterapia seguido de la irradiación en las áreas ganglionales afectas. En algunos casos se emplea la quimioterapia exclusiva, administrando 4 ciclos de quimioterapia sin radioterapia posterior, pero este tratamiento se ha visto en muchos estudios que es algo menos efectivo que el tratamiento combinado. ¿Y por qué? Porque pudieran recaer en torno de un 5 a 7% más de pacientes que cuando se trata con radioterapia combinada con quimioterapia. Pero es por ello que se recomienda a día de hoy el tratamiento combinado.
¿Qué resultados tenemos? ¿En qué nos basamos para esto? Hay varios estudios, hay muchos estudios randomizados, que los estudios randomizados son a nosotros en lo que es el campo de la oncología, en el campo de la oncohematología, nos dan el soporte para dar una recomendación de un tratamiento. Son aquellos en los que se analizan muchos pacientes y se comparan dos terapias. En este caso se han comparado estudios donde se administra quimioterapia con radioterapia comparado con quimioterapia sola en pacientes con linfoma Hodgkin en estadio inicial favorables. Se encontró que la supervivencia libre de enfermedad a 8 años, es decir, a 8 años cuántos pacientes vivían sin enfermedad, es mayor claramente cuando combinamos la quimio con radioterapia, entre un 88 a un 70%. En cambio, cuando se administra la quimioterapia sola, quedaros mejor con esta cifra, es menor, en torno a un 60%. La supervivencia global, algunos estudios indican que hay superioridad en la terapia combinada. Por ejemplo, un estudio publicado en el año 2004 en el que se planteaban como hipótesis, era necesaria dar radioterapia tras 6 ciclos de quimioterapia. Tras analizar ellos los pacientes con una mediana de seguimiento de 5 años y compararlo, vieron que la supervivencia global a los 8 años, es decir, cuántos pacientes vivían de forma global desde que se iniciaba el tratamiento con una mediana de 8 años, era en el tratamiento combinado un 100% comparado con el de la quimioterapia sola de un 89%. En segundo lugar tenemos pacientes con linfoma Hodgkin, estadio inicial, pronóstico desfavorable. El tratamiento es igual al anterior. El estándar es quimioterapia seguida de radioterapia. En algunos casos se emplean quimioterapia sola y si vemos los resultados son aún más enfatizantes en el uso de la terapia combinada. Aunque este es un estudio bastante antiguo, fijaros que tenemos un soporte de la recomendación desde hace muchísimos años. También es un estudio randomizado con una mediana de seguimiento de 7 años. Se encontró que la supervivencia libre de enfermedad en los pacientes con quimio y radioterapia era de un 75% comparado con un porcentaje bastante inferior con quimioterapia sola. Con respecto al tercer grupo de pacientes, que es el estadio avanzado, linfoma Hodgkin estadio avanzado, el tratamiento estándar es de 6 a 8 ciclos de quimioterapia. De hecho, se plantea que los pacientes que alcanzan la remisión completa de la enfermedad tras la quimioterapia no deben recibir radioterapia y que la radioterapia complementaria no ha demostrado aumentar el número de curaciones en esta situación. Solo los pacientes que obtengan una remisión parcial tras la quimioterapia pudieran beneficiarse de una irradiación complementaria sobre la enfermedad residual, pero solo para este pequeño subgrupo de pacientes con linfoma Hodgkin estadios avanzados es donde estaría reservado el papel de la radioterapia. Seguimos avanzando y vamos a continuar con el tratamiento del linfoma no Hodgkin. Como vimos inicialmente, dentro de los linfomas no Hodgkin se encuentra, como vemos en esta imagen, englobado muchos tipos de linfomas. Muchos que van a depender de la célula progenitora, la célula B, la célula T, la célula killer. Vamos a centrarnos en los que son más frecuentes, es decir, en los linfomas no Hodgkin y caracterizados por su agresividad. Los vamos a clasificar en los que son, en primer lugar, por estadios 1 y 2, versus los estadios 3 y 4, y en segundo lugar, por la agresividad. Esto, clasificación enfocados para orientar mejor la indicación terapéutica, es decir, el tratamiento. Tenemos por agresividad, se clasifican en de bajo grado o los indolentes y en los de alto grado o los que son agresivos. El tratamiento de los linfomas para los indolentes o de bajo grado de malignidad es en los estadios 1 y 2, el estándar sin factores desfavorables es solo la radioterapia. Es decir, radioterapia exclusiva en el campo afecto o en el ganglio afecto. En algunos casos se puede emplear la quimiorradioterapia y con esto se consigue una supervivencia a 10 años superior al 80%. En el estadio 3 y 4 de los linfomas no Hodgkin de bajo grado se toma en cuenta
la condición del paciente. Es decir, puede variar desde la observación expectante en aquellos pacientes que están asintomáticos, no necesitan en ese momento un tratamiento activo, o en los pacientes que están sintomáticos, en los que sí se recomienda tratamiento de quimioterapia. Ahora bien, ¿cuál es el tratamiento en los linfomas no Hodgkin agresivos? En el estadio inicial se utiliza, es decir, estadios 1 y 2, el tratamiento estándar se basa en la quimio-radioterapia, el esquema más empleado es el CHOP junto con rituximab, generalmente seguido de radioterapia en el campo o en el ganglio afecto. Si no existen factores pronósticos desfavorables, si la enfermedad no era voluminosa y después de la quimio hay una respuesta completa, en algunos pacientes se pudiera obviar la radioterapia, pero recordar los beneficios que tienen las terapias combinadas, como vamos a ver más adelante. En el estadio 3 y 4, el tratamiento estándar es la quimioterapia. En aquellos pacientes con CD positivo se recomienda un fármaco que es un tipo de inmunoterapia que se llama el rituximab. Es decir, para estos tumores de alto grado tendríamos quimioradio en estadios iniciales y quimioterapia en estadios exclusivos, pero en el estadio avanzados el tratamiento es quimioterapia independientemente de la condición del paciente, que lo diferencia de los estadios 3 y 4 de los linfomas de bajo grado. Existen otros linfomas de muy alto grado de malignidad, como el linfoma de Burkitt, en los que se benefician de radioterapia a alta dosis, como se comentó también previamente, si hablamos de cómo sería la radiación en estos pacientes, pues la radiación en general para los pacientes con linfoma es radiar el ganglio afecto, la zona afecta, la dosis y el número de sesiones totales varía según el estadio y según el tipo de linfoma. Pueden ser tratamientos no tan largos comparativamente a otro tipo de tumores sólidos y, como os comenté al principio, en una media de 15 a 18 sesiones, como mucha 20 sesiones, de lunes a viernes una vez al día. Finalmente nos referiremos al mieloma múltiple, la radioterapia y al plasmocitoma. Con respecto al mieloma múltiple, la radioterapia está indicada solo en caso de enfermedad metastásica ósea para aliviar el dolor. Ha demostrado que puede, esto es un ejemplo de un campo de tratamiento de una vértebra afectada por mieloma con dolor, y el control del dolor suele ser rápido, aproximadamente 1 a 2 semanas. La dosis de irradiación se suelen administrar, son 30 grays, es decir, se administra en 10 sesiones de tratamiento de lunes a viernes. Para el plasmocitoma solitario óseo, el tratamiento estándar es la radioterapia sin quimioterapia, con altas tasas de control local. Pero igualmente con altas tasas, lamentablemente, el problema de los plasmocitomas es que pueden progresar a mieloma múltiple, es su principal problema, y la radioterapia no puede evitarlo. La radioterapia evita la recaída local. Para ello se administran dosis de 45 a 50 grays, como os comenté previamente, unas 25 sesiones de lunes a viernes. Comentando los avances y las ventajas que tenemos con la nueva tecnología, pues sí, tenemos grandes ventajas, en este caso para los plasmocitomas, ya que nos permiten proteger la médula espinal, que es la que va dentro del canal vertebral, como lo vemos aquí en un paciente que está de perfil, esta es la columna vertebral, y nos permite además realizar un tratamiento más confinado para ayudar a disminuir aún más los escasos efectos secundarios a largo plazo. A continuación os voy a mostrar, evitamos la médula ósea, es un tratamiento no invasivo. Quiero mostrarle 3 ejemplos de plasmocitomas vertebrales, en este caso a nivel de la columna cervical. Vemos acá, este es un paciente de perfil, aquí en rojo está la radiación máxima llegando al cuerpo vertebral y liberando, no llegando ninguna dosis de radiación a nivel del canal vertebral. Como veis, es completamente distinto a lo que os mostré en el tratamiento de la metástasis ósea, porque en realidad también es cierto que la dosis que se administra para un control sintomático del dolor son solamente 10 días, son dosis bajas, y vemos aquí que la dosis está entera en lo que es el centro de la vértebra, que es el canal vertebral por donde pasa la médula espinal.
Gracias a las nuevas tecnologías, y avanzo rápidamente, en el caso del plasmocitoma, como vemos aquí, en este paciente con un plasmocitoma a nivel cervical, no está llegando nada de dosis de irradiación o una mínima dosis al canal vertebral. Más aún se ve mejor acá, en esta imagen transversal, donde la dosis el color rojo muestra las dosis altas de irradiación en el tumor y cómo estas dosis azules, que son mínimas, están protegiendo de una forma importante a la médula espinal, que acá en la parte de perfil se observa dibujada de color verde. Ese es otro ejemplo a nivel de la columna lumbar, donde tenemos menos problemas en cuanto a la médula. Y este es un ejemplo de un paciente que se trató por un plasmocitoma vertebral. Como vemos aquí, este es un PET-TAC. ¿Cómo se muestra el PET-TAC? Esta imagen de color naranja y amarillo es donde existe mayor actividad metabólica, por eso existe esa imagen, mayor captación. Y después de 15 meses el paciente de haber recibido tratamiento con radioterapia, vemos que ahora que la vértebra no tiene ese color, tiene un color muy tenue, muy claro, y es porque ha alcanzado respuesta completa después de la radioterapia. Es decir, la radioterapia destruyó completamente el tumor que estaba a nivel de ese cuerpo vertebral. Este es otro ejemplo de un plasmocitoma óseo solitario extravertebral a nivel de lo que es la articulación sacroiliaca. Vemos aquí en el centro las altas dosis de irradiación, estas son las dosis más bajas, y cómo al emplear radioterapia intensiva modulada, esta zona de aquí, que no lo tenéis por qué saber, pero yo os explico, es el intestino delgado y estamos protegiéndolo de la radiación porque estamos haciendo un tratamiento bastante confinado, aunque estamos dando dosis altas de irradiación, que son las que se emplean para tratar un plasmocitoma óseo solitario. Y para finalizar, quería mencionar brevemente que sí es cierto que al realizar los tratamientos de radioterapia pudiéramos presentar efectos secundarios. No vamos a decir que no, que es importante saber que estos dependerán de la zona que tratamos y de los órganos que están cerca de la zona del tratamiento. Los efectos secundarios a día de hoy son infrecuentes, como habéis visto con toda la nueva tecnología que contamos. No podemos comparar un tratamiento realizado en los años 1900, con una bomba de cobalto y con una radioterapia 2D, aquellos que estamos realizando a día de hoy con radioterapia tridimensional conformada, con radioterapia de intensidad modulada, con radioterapia guiada por imagen, en máquinas que nos permiten hacer tratamientos muy cortos, bien delimitados. Los efectos secundarios a día de hoy son infrecuentes, sobre todo, como vamos a ver más adelante, los que nos preocupan, que son los tardíos. Los efectos secundarios dependen en gran parte del límite de dosis, de la zona del tratamiento. No os preocupéis que en el caso de los linfomas, de las enfermedades oncomatológicas, las dosis no son tan altas porque son dosis medianas, pudiéramos decir, las que se necesitan para tratar de una forma radical y adecuada a este tipo de tumores, con lo cual las dosis, los riesgos también se disminuyen. Sin embargo, sí es cierto que durante el periodo de tratamiento y los primeros 3 meses, de forma más acusada durante las 2 semanas después de haber acabado el tratamiento, por inflamación aguda de lo que esté cerca, por ejemplo, si es en el cuello, se puede producir una inflamación de la piel y darnos un enrojecimiento de la piel, que es lo que se conoce como dermitis. También puede, o si estamos radiando a nivel del tórax, puede haber inflamación. Si tenemos un linfoma mediastínico, está muy cerca del esófago, el esófago es muy sensible a la radiación y puede inflamarse, producirse esofagitis. La esofagitis nos puede traducir en molestias para tragar, pero se tratan con analgésicos, con corticoides y mejoran de una forma importante, y el cansancio que puede producir la radioterapia durante los días de irradiación, que es un efecto indirecto. Todos estos efectos son transitorios al cabo de 2, 3 meses, incluso lo más frecuente de media es que al cabo de la tercera, cuarta semana volvamos a hacer como estábamos antes, el cansancio quizás es lo que dure un poco más, y lo que a veces generalmente preocupa, y de allí el gran desconocimiento que tenemos, y lo tenemos de antes, porque es en los efectos tardíos, ¿no? Los efectos tardíos son aquellos que ocurren más allá de 3 meses y sobre todo, y muy importante, más allá de 8 o 10 años, en el que estamos hablando de enfermedades oncomatológicas que con un alto porcentaje de curación, con personas que se diagnostican lamentablemente jóvenes o con edades medias jóvenes de 30 a 40 años, que tienen una larga sobrevida y que por ello a largo plazo a lo mejor podemos ver estos efectos secundarios. Estos efectos generalmente pueden ser desde los menos importantes porque tienen un manejo médico adecuado, como es, por ejemplo, el hipotiroidismo
Cuando radiamos en la región cervical, si la glándula tiroides está cerca de la zona del tratamiento, aunque empleemos técnicas modernas, lamentablemente la tiroides es una glándula que es muy sensible a la radiación y aunque protejamos la radiación, si está muy cerca podemos producir un hipotiroidismo. Pero es un tratamiento que se trata, valga la redundancia, con medicación, se administra exógenamente la hormona tiroidea y no produce mayores consecuencias. El problema o el principal, yo creo que miedo que existe es con los segundos tumores, y sí que es cierto que no solamente es por el papel exclusivo o el efecto exclusivo que puede tener la radioterapia, sino se conjugan muchísimos factores. En primer lugar, se conjugan factores de riesgos. ¿Cuáles son los tumores más frecuentemente o segundos tumores que se pueden producir en caso de que radiemos, por ejemplo, un paciente con un linfoma? Pues el cáncer de pulmón. En el caso de la mujer, el cáncer de mama. Lo que se dice es que, o a veces, aunque no son tan frecuentes, los sarcomas. Lo que se dice es que debemos hacer una vigilancia estrecha de nuestros pacientes que tienen un seguimiento largo de los factores de riesgo, controlar los factores de riesgo, el tabaquismo, hacer screening, seguimiento a las mujeres con sus mamografías y en especial es porque sabemos que los tratamientos han mejorado en los últimos 30 años y que la probabilidad, por tanto, de experimentar esos efectos tardíos son mínimas. Igual ocurre a nivel cardiovascular, pues tenemos que tener aminorar nuestro riesgo cardiovascular por si es un efecto secundario del tratamiento. ¿Por qué? Porque hay quimios que pueden tener efecto cardiovascular. Si se nos suman un pequeño efecto que puede producir la radioterapia, pero además se me suma que tengo colesterol alto, soy fumador, soy obeso, pues a un conjunto de factores que ya no es porque sea un efecto tardío exclusivo de la radioterapia, que sea que me ha producido un daño en el corazón, un daño o un tumor en el pulmón, cuando a lo mejor fumo 2 paquetes de cigarrillo al día, pero me radiaron y he recibido también quimioterapia. En resumen, es importante también que sepamos que la radioterapia, mejor dicho, que como hemos dicho anteriormente, los linfomas están en el cuello, están en el tórax, están en el abdomen, están en la pelvis, hay otros linfomas que están en la piel, que estos efectos secundarios, tanto agudos como tardíos, van a derivarse de la zona que vayamos a tratar y que es importante saber que sí que hemos mejorado. Muchos estudios publicados a día de hoy han sido analizados los pacientes cuando se radiaban con los primeros tipos de tratamientos que hacíamos, con bombas de cobalto, con radioterapia en 2 dimensiones. Nos falta mayor seguimiento a largo plazo para ver los resultados, pero el análisis inicial aporta o indica que los efectos secundarios se aminoran y sobre todo hay que saber que estos efectos secundarios son infrecuentes, en torno a un 5 o 10%, y sobre todo también importante conjugar los otros factores de riesgo y que no es un efecto solo exclusivo de la radioterapia. Esto es una imagen de un paciente con un linfoma cerebral que se trató en nuestro servicio. Otro paciente con un linfoma a nivel de ORL, quería mostrar estas imágenes. A nivel del tórax, una paciente con un linfoma mediastínico, es cierto que se tiene un campo amplio. A nivel abdominal es muy frecuente el linfoma gástrico, el linfoma MAL, que es un linfoma indolente de bajo grado. Y para finalizar, como mensaje final, he traído aquí a Einstein, porque siempre es una figura de seguir sus mensajes. La radioterapia es una herramienta fundamental en el tratamiento de las enfermedades oncohematológicas, ya que contribuye de forma significativa a mejorar el control local y la supervivencia de los pacientes con ese tipo de enfermedades. Y para concluir, vamos a volar hacia el principio de la presentación. Se recuerdan que hicimos unas preguntas, espero que la podamos responder. En primer lugar, ¿existen avances en la radioterapia y qué ventajas tienen estos avances? Yo creo que después de todo lo que hemos hablado, podemos decir que sí, que los avances son que nos permiten tener mejores resultados, poca toxicidad. En segundo lugar, ¿tiene indicación clínica la radioterapia en las enfermedades oncohematológicas? Claramente la respuesta es que sí. ¿Cuáles son los pacientes que se pueden beneficiar más de radioterapia? Los pacientes con linfoma Hodgkin,
todos, la mayoría de los linfomas no Hodgkin y los pacientes con plasmocitoma solitario, y en segundo lugar para el control sintomático en estadios avanzados de los mielomas múltiples por dolor. Quiero invitarles a este mensaje. Combinamos la ciencia con la tecnología más avanzada para obtener los mejores resultados. Esta es nuestra página web de nuestro servicio, que les invito a todos a visitarla para que sigan conociendo un poco más de la radioterapia. Gracias por su atención. ¿Hay alguna pregunta? Muchísimas gracias, doctora, por su intervención. Efectivamente, hay preguntas que ahora mismo le paso a formular. La primera pregunta la realiza Blanca y nos hace referencia sobre los cuidados que deben tener los pacientes, como comentaba al final de la ponencia, los pacientes que han sido sometidos a tratamientos radioterápicos, es decir, cómo mitigar esos efectos secundarios que se pueden producir en la piel o que pueden producir fatiga derivados de los tratamientos por radioterapia. Muy bien. El cuidado de los pacientes pues dependerá de qué efectos secundarios estamos hablando. Hablando de la etapa aguda, si tenemos la inflamación de la piel, la dermitis, es un cuidado tópico basado en jabón de pH neutro, cremas especiales de radioterapia que se administran 2 veces al día, por lo menos hasta que lo que es el enrojecimiento de la piel desaparezca, y posteriormente hay que mantener una hidratación diaria por siempre, como digo yo, por sécula seculorum, una cosa gracioso, y si acaso hemos tenido mayor sensibilidad porque nuestra piel es más sensible y tenemos algún tipo de ampolla, se utiliza alguna crema cicatrizante, que hay varias en el mercado, que son bastante eficaces. Esta inflamación cutánea dura aproximadamente unas 2 o 3 semanas, y a partir de la 4ª semana pues ya volvemos a recuperar, tal y como nos ocurre probablemente cuando acudimos a la exposición solar en la piscina, en la playa, luego podemos incluso perder la piel, y luego con la hidratación diaria nuestra piel se vuelve a recuperar. Si hablamos del caso de los pacientes que a lo mejor tienen dolor o molestias para tragar, por parte vuestra, como pacientes, tenéis que cuidaros en el sentido de la alimentación. Hay que hacer una alimentación basada en quitar los cítricos, controlar la temperatura, porque hay algunos pacientes que con temperaturas muy frías pueden tener más dolor. Tratar de descubrir cuál es la temperatura media en la cual yo puedo mantener mi alimentación, mi ingesta de líquidos, mi ingesta de alimentos, la textura. Hay algunos que a lo mejor necesitan alimentos más blandos, y otros en los que si es más fuerte el dolor, pues ya de parte nuestra indicamos una serie de medicamentos analgésicos antiinflamatorios como el ibuprofeno, protector de estómago, antiácidos, que ayudan a minorar este dolor mientras transcurre la inflamación del esófago o la inflamación de las mucosas en el caso de que sea un linfoma que esté muy cercano en la zona del cuello. Y con respecto a los efectos y el cansancio que me comentabas, como yo le digo a mis pacientes, lamentablemente para esto no tenemos una fórmula más que el sentido común. Los polivitamínicos, pues si has tenido anemia, pues te pueden ayudar, pero el cansancio producido por la radiación va a ir desapareciendo poco a poco. El sentido común al que me refiero es que debes intentar continuar realizando tus actividades en la medida de tus posibilidades físicas. Es bueno mantener una caminata diaria, aunque sea unos 5 o 10 minutos, si hace algún deporte ir incorporándome poco a poco, pero sin sobrecargarnos. El cansancio desaparecerá paulatinamente, no hay que tirarse a la borda y ya no hacer nada, porque eso tampoco es beneficioso para el estado óptimo de salud, sino ir incorporando paulatinamente las actividades físicas de acuerdo a mi capacidad. Y con respecto a los efectos tardíos, pues esto yo pienso que es más parte nuestra y parte vuestra de colaborar en que pongáis en práctica las indicaciones que os damos, porque ya dependerá un poco de la zona que hemos tratado y de los efectos secundarios que a lo mejor esperamos que puedan ocurrir. Ya el médico radioterapeuta o el oncólogo radioterápico, mejor dicho, se ha encargado al hacer la planificación de tu tratamiento en ajustar lo mejor posible para que cumpliendo el mínimo estos efectos se aminoren lo más posible. Y lo otro es ya
lo que mencionaba previamente, de que si vamos porque hemos radiado el tórax, a lo mejor tenemos más riesgo de neumonitis, o de que se me inflame el corazón, pues de protección del riesgo cardiovascular, o a lo mejor de evitar el hábito tabáquico. En el caso de las jóvenes o de las mujeres que hemos radiado el tórax, pues mayor vigilancia con las mamografías de screening, pero bueno, no es que vamos a hacer 2 mamografías, no, se hace una mamografía una vez al año o una ecografía, porque en las menores de 50 años lo más recomendable es la ecografía mamaria, y si se sale de una duda, pues esa sería una mamografía, pero ya esto ya sería más, yo creo que en colaborar para los efectos tardíos, en colaborar, en que es un trabajo de equipo tanto de parte del médico como de parte del paciente, en que ambos vigilemos aquello que quizás puede ser que ocurra, que las probabilidades son mínimas, pero caminaremos los factores que puedan quizás contribuir a que pudieran desarrollarse. Muchísimas gracias por la respuesta, doctora. Hablaba al final de bueno, durante la ponencia, hablaba, bueno, sobre que la radioterapia quizá hay otros tratamientos, como es por ejemplo la inmunoterapia, están tendiendo, digamos, a la precisión de la zona afectada y a la minimización, sobre todo, de los efectos secundarios. Y yo le quiero lanzar la siguiente pregunta. ¿Llegará la radioterapia al límite de no producir estos efectos secundarios? Entiendo que es quizá un poco utópico, es esperanzador, pero yo le lanzo la pregunta. ¿Llegará un momento en el que no se produzcan estos efectos secundarios? Pienso que la limitación cada vez mayor de la zona que vamos a tratar, en el caso de los linfomas, porque solamente ahora los estudios han demostrado que con solo irradiar el ganglio afecto es suficiente y es ventajoso, ya por allí estamos alcanzando o comenzando a alcanzar ese camino que usted comenta. Sí es cierto que el mínimo de la inflamación aguda, probablemente de lo que está cerca, sea imposible porque es una pequeña susceptibilidad de la piel, por ejemplo, porque es muy susceptible a la radiación, pero sí que es cierto que, sobre todo, y lo que más preocupa, estos efectos a largo plazo, a día de hoy yo no puedo decirlo con soporte de evidencia a nivel fase 3, nivel de evidencia 3, que son los estudios randomizados, porque no existe un largo seguimiento aún de las nuevas tecnologías, pero yo pienso que el mínimo riesgo en un futuro no muy lejano, ojalá podamos tener datos, pero tenemos que esperar, sí que se puede alcanzar. El 0 creo que no sería deshonesta si dijera que sea el 0 riesgo, pero sí aún minimizarlo cada vez más, porque los resultados que tenemos y que nos asustan a día de hoy son dados más que todo, ya lo vuelvo a repetir, por resultados de estudios con tecnologías antiguas, sobre todo hablando de los efectos a largo plazo. Y estos efectos agudos que son transitorios y de verdad que cada vez son tolerados mejor porque tenemos asimismo más herramientas, más medicaciones, más cuidados de piel, mejores cremas, o sea que todos estas ventajas no solo tecnológicas, sino también del cuidado de los pacientes, pues nos hacen que cada vez toleren mejor el tratamiento y que al parecer parece un mundo horrible, por eso ponía la primera imagen de los Simpsons, ¿no? Parece un mundo de miedo, ¿no? Cuando me dice, oye, es que me van a radiar, ¿no? Pero realmente cada vez los pacientes, por lo menos en mi experiencia, lo toleran muchísimo, muchísimo mejor. Muchas gracias por su contestación, doctora. Vamos con la última pregunta, que habla, pues bueno, en un momento comentaba acerca de toda la maquinaria y nos consulta Andrea, ¿cree que la dotación de los hospitales en cuanto a aceleradores lineales es suficiente o insuficiente a día de hoy? Bueno, lamentablemente yo creo que, bueno, depende de dónde hablemos, ¿no? Yo creo que depende a veces de las provincias, ¿no? Sí es cierto que yo creo que cada vez existe más accesibilidad a los tratamientos de nuevas tecnologías, porque incluso si tenemos un paciente que pensemos que se beneficia de un tratamiento con alta tecnología del que no se dispone en el hospital, probablemente ese paciente se va a remitir a otro hospital de la sanidad pública donde se pueda recibir ese tratamiento. Además también yo creo que pienso, o sea, que cada vez se están dotando más los hospitales y estos tratamientos de radioterapia de intensidad modulada cada vez son más asequibles a los pacientes. Y sobre todo tomando en cuenta que son tratamientos, en este caso, al hablar de enfermedades oncomatológicas con intención curativa,
en donde tenemos que hacer un paciente un tratamiento lo mejor que podamos. Pero yo sí que pienso que cada vez se está extendiendo más la posibilidad de ofertar estos tratamientos, ya sea porque haya más dotación, que repito, pienso que está delimitada un poco por las provincias o por el número de aceleradores que tengamos con las nuevas tecnologías, pero que si fuera el caso y hubiese en otro hospital, estoy casi segura que mis compañeros, si claramente se necesita, se remitirá a ese paciente a otro centro donde pueda recibir el tratamiento que precisa. Pues doctora Valero, muchísimas gracias por A su ustedes. explicación, por toda esta ponencia. Voy a hacer un pequeño y breve resumen en cuanto a lo que ha supuesto esta ponencia sobre avances de la radioterapia y el tratamiento de las enfermedades hematológicas. Al principio hablaba la doctora Valero pues, de una serie de generalidades en las que pues, bueno, se habla un poco de los tópicos o mitos acerca de la radioterapia. Continuábamos con los avances, sobre todo explicación al principio de las enfermedades oncomatológicas, cómo funciona la radioterapia y sobre todo lanzando el dato de que el 70% de pacientes necesitarán radioterapia. Continuaba hablando sobre la evolución de los tratamientos, cómo desde esas primeras bombas de cobalto que comentaba la doctora Valero se ha ido evolucionando hacia una radioterapia de intensidad modulada o a una radioterapia acompañada de PET-TAC, de pruebas de imagen para acompañar estos tratamientos. Seguíamos con la duración de los tratamientos, lanzaba una serie de datos acerca de la duración que pueden tener estos tratamientos y las nuevas técnicas que han ido apareciendo, y finalizaba con las indicaciones, resultados y los efectos secundarios que tenía. Ha estado hoy la doctora Janet Valero, licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Carabobo, Venezuela, y consultora en oncología radioterápica en el Hospital HM San Chinarro de Madrid. Le agradecemos enormemente su colaboración desinteresada con AEAL para realizar este seminario. A ustedes, gracias por su invitación y nada, estamos a la orden para responder cualquier pregunta y para lo que necesitéis. Muchísimas gracias, doctora. Recordamos a todas las personas asistentes que este seminario ha sido grabado y que dentro de poco estará disponible en la página web de AEAL, www.aeal.es. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes. Hasta luego.